Muy buenos días, me llamo Génesis Prado y lo voy a hablar sobre el conflicto. El conflicto es una situación entre dos personas con intereses de contrapuesto que entran en conflicto social. La importancia es que en las relaciones humanas es que los medios alternos de resolución de conflicto porque se solucionan los problemas y son las mismas partes que solucionan mejorando su relación entre sí. Las características de conflicto son, según el número de participantes, la solidez del frente interno, la cantidad de negociar, la perdurabilidad, la necesidad imperiosa y entre muchas más características. En la fuente del conflicto, el que el hombre apareció un producto social, un proceso interactivo particular y consecuencias de la integración humana. La necesidad de solucionar el conflicto, las fuentes son las percepciones, las emociones y las comunicaciones. Vamos con las percepciones. Son asociadas para percibir, especialmente son para la hipótesis acerca del comportamiento de una persona o de la situación de interés, y esto porque uno de los principios de nuestra vida cotidiana es predecir conducta, pensamientos, sentimientos y reacciones de las demás personas. Las emociones pueden agruparse en términos generales de acuerdo con la forma que afectan nuestras conductas. Si nos motivan a aproximarse o evitar algo. La comunicación juega con primordial en el surgimiento del conflicto y el complemento que sigan en emplear la estrategia de la solución que se pretenda dar. Se entiende por la comunicación el proceso mediante el cual las personas se tratan de compartir un significado por medio de las transmisiones de mensaje simbólico. Esta definición incluye 3 puntos esenciales: la persona, por ella, para entender. Los detonantes del conflicto es la actividad, la necesidad económica, la necesidad política, las sociales, diferencias culturales y diferentes tipos de modos de vida. Las percepciones impresiones que son las percepciones tanto impresiones como ideas que no pueden ponerse en percepciones más elementales. La percepción de color negro de mi mesa es una impresión simple, en acuerdo de dicho color de la simple idea. La percepción es compleja. Son aquellas percepciones, tanto impresiones como ideas, que admiten una descomposición en percepciones simples. Son fenómenos psicofisiológicos que representan el modo de eficacia de la adaptación de ciertos cambios de las demandas ambientales. Psicológicamente, las emociones alteran la atención, hacen subir de rango de ciertas conductas en la jerarquía de respuesta del individuo y activan redes socioactivas relevantes en la memoria. El ciclo de vida del conflicto. Un conflicto puede ser dividido en 3 fases sucesivas: antes, después y durante la violencia. Durante la violencia, la tarea de conseguir esta primera fase es la violencia es clara: impedir la tentación de utilizar la violencia directa como medio de zanjar las diferencias. Durante la violencia, cuando la violencia se desata como consecuencia de un conflicto, la tarea principal es pararla. La pirámide de Maslow es una teoría psicológica propuesta por Abraham Maslow, que es una teoría sobre la motivación humana.
Posteriormente ampliada más la fórmula la jerarquía de las necesidades humanas. Y su teoría define cómo conforme la necesidad básica. Los seres humanos desarrollamos necesidades y deseos más elevados. La teoría jerárquica de las necesidades de Maslow se describe como a menudo como una pirámide consta de 5 niveles. Los primeros 4 niveles pueden ser agrupados como necesidades de déficit, que a nivel superior lo dominó la autoactualización, motivación de crecimiento o necesidad de ser. La diferencia estriba en que mientras las necesidades de déficit pueden ser satisfechas, la necesidad de ser es una fuerza imperante continua. También las necesidades fisiológicas son necesidades fisiológicas básicas para mantener nuestra salud. Dentro de estas, las más evidentes son la necesidad de respirar, de beber agua y alimentarse, también la necesidad de mantener el equilibrio de HP y la temperatura corporal. También la necesidad de dormir, descansar, eliminar los desechos y también la necesidad de evitar dolor y tener relaciones sexuales. La necesidad de seguridad y reaseguramiento. También la necesidad de estima, la autorrealización o autoactualización. La estrategia de abordaje para el conflicto es dar, transferir, rendirse a alguien, dejar de oponerse o cesar, disminuir la resistencia, cesar y disminuir la resistencia. El ceder es la estrategia de ceder. Se recomienda cuando comprendemos que estamos equivocados o cometimos un error. Esto nos da más autoridad en el futuro. La inacción es retiro o inacción. Esta estrategia de comportamiento implica la conclusión del conflicto sin resolver los asuntos más controversiales que los causaron. El retiro se refiere a una situación permanente. La inacción se refiere a una maniobra temporal, con la intención de ganar tiempo para desarrollar la posición fortalecida. Cooperar. En un conflicto de estrategia de cooperación implica que si solo las partes llegan a un acuerdo, se obtiene un resultado favorable para ambas partes. Por lo contrario, el resultado será una pérdida para ambas. Las consecuencias del conflicto son los hechos o acontecimientos que resultan en un acto humano, correspondencia lógica entre lo que piensan y lo que hacen las personas. Las consecuencias que tendrá la estrategia para el abordaje del conflicto es resolución del conflicto y terminar la disputa. El paradigma de violencia, según el expresor de Kanji, la violencia es un miedo de otros nos imponen de su vida. En estos tiempos es tan difíciles donde todas las personas quieren tener la razón. Es donde se forma una mayor número de caos, de conflictos sociales, políticos, etc. El paradigma de violencia, el punto de partida de Carlton, es que el conflicto es obvio en la sociedad, pero no la violencia. La guerra es una de sus manifestaciones y por tanto el conflicto no necesariamente tiene que finalizar la violencia física y verbal. El fracaso de la transformación del conflicto es lo que conduce a la violencia. El paradigma del litigio es un conflicto de interés donde existe pretensión por una parte y resistencia por otra. Para que un conflicto sea verdaderamente un litigio, es necesario que una de las partes exija que la otra sacrifique sus intereses al de ella. La segunda oponga resistencia a la pretensión del primero.
En el litigio existen dos partes y bien jurídicamente determinadas respecto al cual se da el conflicto de interés. En ocasiones el litigio puede derivar un proceso judicial para dirimirlo, aunque no siempre es necesario. Otras formas de resolver un litigio son el arbitraje, la negociación y la mediación. Y por último tenemos el paradigma del consenso. Es un acuerdo entre dos o más personas en torno a un tema. La expresión de la falta de consenso es el disenso. Una decisión por consenso no implica el consentimiento activo de cada uno, sino más bien una aceptación del sentido de negociar. Este tipo de modalidades de decisión encontró su fundamento en la democracia griega. Eso es todo. Muchas gracias.